Continuación del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 22. En aquel tiempo fueron los fariseos y confabularon acerca del modo de sorprender a Jesús en lo que hablase, para lo cual le enviaron sus discípulos juntamente con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eras veraz y que enseñas el camino de Dios según la verdad, y que no te cuidas de cosa alguna, porque no miras a la persona de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar tributo al César o no? Mas Jesús, conociendo su perversidad, repuso: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le ofrecieron un denario. Les dijo entonces Jesús: ¿De quién es esta figura e inscripción? Y al responderle ellos: del César, dijo entonces Jesús: Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Pueden sentarse, por favor? Queridos hermanos, como anuncio de esta semana, el próximo sábado 26 será la reunión de los acólitos de la Archicofradía de San Esteban, como de costumbre. Ustedes saben que San Esteban fue el primer mártir y fue diácono, el que servía al altar. Entonces los acólitos tienen esta gracia especial de acercarse al altar, y aprovechen, fórmense bien. El día de hoy y el siguiente domingo habrán sobres y listas para los difuntos. Estos sobres y listas estarán en la librería, y en las que pueden escribir el nombre de sus difuntos. Como hemos hecho cada noviembre, se ofrecerán misas por ellos. Pueden tomar más de una lista si la necesitan. Queridos hermanos, ustedes saben que al momento de la que llamamos la muerte, que más bien separación del alma del cuerpo, el alma al separarse del cuerpo o se salva o se condena. Los que se condenan caen al infierno para siempre, los que mueren en pecado mortal. Y los que se salvan, unos van derecho a la gloria, los inocentes y los penitentes, y los demás, por gracia, tenemos que pasar un rato de purificación en el purgatorio. Es la razón por la cual se hacen misas, rosarios, caridades para los difuntos. Entonces nosotros tenemos esta costumbre, pienso, hermosa, de utilizar este dogma maravilloso y consolador de la comunión de los santos, de celebrar todo el mes de noviembre, cada día, la misa para los difuntos. ¿Cuál difuntos? Se vienen difuntos cuyos nombres están en las listas que ponemos ahí sobre el altar. Entonces tenemos unas hojas con sobres ahí en la librería, y bien tomen, pues, hoy o domingo próximo, antes del 1 de noviembre, llenen todos estas listas con los nombres de sus difuntos, de sus padres, abuelos, conocidos, parientes, y pongan esos nombres en esta lista. Pongan también los que pueden, no es obligatorio, pero los que pueden, pongan una ofrenda para que puedan también celebrar esas 30 misas. Durante todos los días ahí en el priorato se reza la misa por todos los difuntos cuyos nombres están en estas listas. Es caridad, y de hecho les aconsejo de hacer también una novena por los difuntos con ese librito. Se llama Consolador de Almas. Consolador de Almas es un librito de novena para los difuntos. Empieza el 24 de octubre. Ahí está en la librería. Pedimos 1 por 10, 3 por 20. Ténganlo y regánalo y hagan esta novena. No pierden nada. En la medida que fuimos devotos, caritativos con los difuntos, Dios hará que otros también nos ayuden. Pero les doy un consejo: hagamos nuestro purgatorio en este mundo. ¿Para qué ir al purgatorio, pasar
mucho tiempo en sufrimientos tremendos. Y bien, hagámoslo aquí, hagámoslo aquí. Un joven que ha leído esta novena y la hizo, dijo: Padre, entendí, yo haré todo lo que puedo para no ir al purgatorio. Y de hecho trata de ir a cada vez que puede a misa para precisamente santificarse más. Santo Alfonso dice: muchas son las penas que sufren las benditas almas del purgatorio, pero la mayor de todas consiste en pensar por los pecados que cometieron en vida, han sido ellas mismas la causa de sus propios sufrimientos. Dice: si yo no hubiera pecado, no estaría en este lugar de purificación. Es verdad que Dios es misericordioso, pero también es justo. Y el cardenal Bacci, en su librito sobre el purgatorio, que se llama Comedia de los Difuntos, dice: el purgatorio es la obra maestra de la justicia y de la misericordia. Dios es justo, exige reparación, misericordioso quiere salvación. Entonces las almas que pecaron, se alejaron de Dios, por la confesión regresaron a Dios, y bien tienen que regresar así. En la vida presente no se conoce bastante la fealdad de los pecados, pero bien se comprende en la otra. Y este conocimiento es uno de los más vivos dolores que sufren las almas del purgatorio. Entonces, les aconsejo, hagan esta novena como un pequeño retiro espiritual personal, a la vez ayuda a sus difuntos y a la vez ayuda a sí mismo. También, queridos hermanos, hoy hacemos una segunda colecta después de la misa para las misiones y para las necesidades de la casa autónoma. Por eso se añadió una segunda oración a la misa de hoy por la propagación de la fe. Mire lo que dice la oración añadida: oh Dios, que quieres se salven todos los hombres y conozcan la verdad, te rogamos envíes obreros a tu mies, concediéndoles el predicar con toda confianza tu palabra, para que tu verdad se difunda y sea glorificada, y todos los pueblos te conozcan a ti, Dios único y verdadero, y al que enviaste Jesucristo nuestro Señor. Entonces pida a Dios que envíe obreros a la mies abundante. Vocaciones, queridos hermanos. Hoy la sociedad neopagana hace todo para abortar las vocaciones. Toda esta corrupción difundida y hasta legalizada en muchos lugares y presentada como normal y de derecho es una trampa del diablo. ¿Por qué? Porque las almas corrompidas por pecado no pueden servir a Dios, ni consagrar su vida al servicio de Dios, ni ser instrumento de salvación para el prójimo. Envía obreros a tu mies, concediéndoles el predicar con toda confianza tu palabra. Ahí también importante en la vida que un alma, un misionero, un sacerdote del Altísimo está unido a Dios, y bien habla con confianza, sin temor. Y hoy, por desgracia, tenemos muchos perros mudos en la iglesia que no se atreven a decir la verdad a la gente. El pecado es pecado, cielo y tierra pasarán, las palabras del Señor no pasarán. No es porque estamos en el siglo XXI que el pecado de Sodoma y Gomorra se hace normal, no, Señor. Aunque todos pequen, todos irán al infierno, si no se convierten. No se discute. 2 y 2, ¿cuántos son? Pues 4, y nunca serán 5, nunca serán 3.5, son 4 y punto. Las cosas son lo que son. Hoy estos pueblos pobrecitos piensan, ¿qué piensan? Tienen la mente llena de errores. Entonces, déles fuerza para predicar con toda confianza tu palabra, para que tu verdad se difunde, la verdad de Dios difunda y sea glorificada, que todos los pueblos te conozcan a ti, Dios verdadero, y al que enviaste, Jesucristo nuestro Señor. Mis hermanos, hoy por vergüenza nuestra, todavía ni siquiera un cuarto de la humanidad es cristiana, después de 2000 años, fíjese. Y en lugar de progresar, más bien estamos retrocediendo. Otra oración, por esta razón dice esto, la oración de la secreta: míranos, oh Dios, protector nuestro, y mira también al rostro de tu Cristo, el cual se dio a sí mismo para redención de todos,
Cristo sí dio su vida por todos los hombres, pero todos los hombres no aprovechan. Todos los hombres no llegan a tener la salvación de Cristo. Todos los pueblos, por ejemplo, no cristianos, pobres de ellos. Pobres de ellos. Y ahora los cristianos se descristianizan. Que todos los pueblos te conozcan, dice, porque Cristo dio su vida por ellos. Y haz que de oriente a occidente tu nombre sea glorificado en los pueblos y que en todo lugar sea sacrificada y ofrecida a tu nombre la oblación pura. La oblación pura es el sacrificio de Cristo, el único Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Por eso que, hermanos, hacemos esta oración especial. Hoy es Domingo de las Misiones y por eso se hace esta segunda colecta para las necesidades de nuestra casa autónoma. Ustedes saben, se salvan las almas con dinero también. ¿Qué hacemos? Una persona que puede tener acceso al mensaje de Cristo, para recibir un librito, un catecismo, un evangelio, un folleto que le explica. No es que así se hacen las cosas. Nosotros quizás hemos olvidado con cuánta pena se han evangelizado nuestros antepasados. No es fácil, y hoy están descristianizándose delante de nuestros ojos. En el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en su carta a los Filipenses, San Pablo dice que está en la cárcel, escribe a los cristianos de Filipos, una ciudad de Grecia, de ahí los Filipenses, escribe la carta y dice: es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os llevo en el corazón. Los quería mucho porque eran muy dóciles y muy apostólicos. Y sois compañeros del gozo que yo tengo en mis prisiones. Está en la prisión y siente el gozo. Y en la defensa y confirmación del Evangelio. Los filipenses, dice, ayudan a San Pablo en la defensa y confirmación del Evangelio. Defender el Evangelio y confirmarlo en las almas ya evangelizadas. Queridos hermanos, hoy con pena se los digo y preocupación, delante de nuestros ojos están robando injustamente y con mentira y engaño a millones de católicos. En los años 1970, Hispanoamérica, de México hasta Chile, Argentina, todo el continente era al menos 95-94% católico, incluyendo Belice y otras cosas. Y hoy, según los países, hemos perdido 20, 30, 40 o 50% de los católicos. El Evangelio no está defendido, la gente no está confirmada en el Evangelio. Y todo esto, porque han bajado del tono, porque inventaron una fábula que se llama ecumenismo. Todos hermanos, no hay problema. Con tal que creen en Cristo no hay problema. Sí hay problema gravísimo. El Evangelio que hoy predican fuera de la Iglesia Católica es un Evangelio falsificado, mutilado, tergiversado. No es el Evangelio verdadero. San Pablo dice: si alguien les anuncia un Evangelio distinto, diferente del que habéis recibido, sea ¿qué? Anatema, sea maldito. Cuidado, es algo serio. Gálatas 1:8. Un día dije a una católica que se hizo protestante, dije: Señor, esto afecta a la salvación eterna. Dijo: ¿en qué? Le dije: Cristo dijo: el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. ¿Y saben qué contestó? Sí, tenemos cuerpo de Cristo. Y dije: ¿y quién lo consagra? El pastor. Pero señora, con mucho respeto, el pastor no es sacerdote. Los disque pastores protestantes son falsos pastores, no tienen ninguna legitimidad, no tienen ninguna consagración sacerdotal, no tienen ningún poder divino, son simples laicos que inventaron estas falsas iglesias y hacen pasar por ministros de Cristo. No lo son. Y yo no dudo, no rechazo su honestidad o subjetiva interna en su corazón, pero no son correctos. Una madre de familia con todo el corazón de madre prepara la cena de sus hijos, los alimenta y el día siguiente están muertos. Y esta pobre mujer quería matar a sus hijos, no para nada del mundo. ¿Murieron? Sí que murieron. ¿Por qué? Porque la comida era tóxica, ella no sabía. Es un evangelio falso que están explicando, hermanos. Lo bueno que tiene el maestro, lo malo que tiene es de ellos, pero mezclado no funciona. No tiene los santos sacramentos, que son los canales de la salvación de Cristo.
El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna. No lo tiene. La galleta, el jugo que da el disque pastor no es nada. Lo que hace es teatro. No creen en el sacrificio de Cristo. Falsificaron o malentendieron, o más bien los malhechores como Lutero, Calvino y los demás que empezaron estas sectas, los engañaron y siembran un odio total en la iglesia de Cristo, que es la católica. Y por desgracia hoy los dirigentes de la iglesia también no hacen su trabajo en muchos lugares. Hermanos y hermanas, está bien, pero esperen. Queremos que sean hermanos de veras. Y aquí San Pablo habla de la defensa y confirmación del Evangelio. Que los hermanos, todo católico bautizado y confirmado es un soldado de Cristo, es un defensor de la fe, es un testigo de la fe. Donde quiera que esté, dar testimonio de la fe y decir la verdad católica con cariño, con dulzura, con humildad, con respeto, pero decirla. Hoy millones de católicos mueren de hambre espiritual, no conocen su fe, por eso cualquiera los atrapa, cualquiera que entra en su casa y le abre el coco con un evangelio falsificado, mal aplicado, mal explicado, tergiversado. Entonces tenemos que defender con nuestro ejemplo, con nuestra palabra, con nuestra propaganda, nuestra fe, ayudar a nuestros hermanos. Una vez que pierden la fe, es muy difícil jalarlos otra vez. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay un odio realmente diabólico sembrado en su mente contra la iglesia madre. Es algo serio. Entonces, los alaba porque colaboran con él en la defensa y confirmación del Evangelio. Ya lo dije, ¿cómo usted puede ayudar a sus hermanos católicos, incluso los que han dejado la catolicidad? Y bien, con sus oraciones, con su ejemplo, con su manera de vivir cristianamente, como Dios manda, y también ayudarlos a facilitarles un poco el conocimiento de la verdad mediante todo lo que puedas. Tu palabra, darle un librito, un catecismo, un folleto, ayuda mucho esto. San Pablo sigue diciendo: Dios me es testigo de que os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Dice, los amo como Cristo los ama. Y esto le pido, que vuestra caridad abunde más y más en luz e inteligencia, para que sepáis discernir lo que es mejor y seáis sinceros e intachables hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, llenos de frutos de justicia, de santidad. Que los hermanos dicen muchas cosas en pocas palabras. Pido, dice, que vuestra caridad crezca. La palabra caridad tiene aquí dos sentidos. La caridad como virtud, es la santidad en el alma, el amor divino en nuestros corazones, y la caridad como obra. Tenemos primero que vivir en gracia, en santidad. Cuídense de lo que aparta de Dios. Cuídense de lo que es causa de tentaciones de pecado. Cuídense de todo lo que los intoxica. No se alimentan de basura. Todas las canciones, lecturas, películas, redes sociales que usted mira que te hace daño, es basura que te intoxica, que puede causar tu muerte espiritual por el pecado mortal, perder la caridad como virtud, amor de Dios en el corazón, queridos hermanos. Y el que está en pecado mortal está como suspendido al borde del infierno. Es algo serio. Tenemos que estar conscientes. No solamente debemos vivir en gracia y santidad y tener la caridad en el corazón, porque el pecado mortal en primer lugar destruye la gracia y la caridad en el cristiano. El cristiano en pecado mortal tiene la fe y la esperanza, pero no tiene la caridad, no tiene la gracia y el Espíritu Santo. Está al borde del infierno. Recuperar la caridad cuanto antes por una buena confesión y alejarse de lo que es causa del pecado. Si tu mano, tu ojo, tu pie es causa de pecado, ¿qué dijo Cristo? Córtalo, arráncalo. Si las redes sociales, las películas, las amistades, el cine, el bar o el alcohol, o no sé qué, o el noviazgo falso es causa de pecado, corte con esto. Un alma tenemos, no tenemos dos. Una sola vez uno muere y la muerte no tiene ensayo, o se salva o se condena. Que hermanos, no es porque muchos pecan que el pecado ya es normal. No es porque dirigentes, por desgracia, sin fe, legalizan o han legalizado el pecado, en cierto modo, o civilmente, que Dios lo legaliza.
cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán, dice el Señor. Lo que siempre Dios ha declarado pecado, es pecado y punto, no se discute. Entonces San Pablo pide que crezca en nosotros abundante más y más la caridad, pero en luz e inteligencia. Que hermanos, muchos católicos no conocen como debería conocer la fe. Por eso que su libro de cabecera sea el catecismo. No dije la Biblia, dije el catecismo. ¿Por qué? Y porque el catecismo es la crema de la Biblia. El catecismo sintetiza todo lo importante de la Biblia de una manera sintética, clara. Debemos abundar en luz e inteligencia, en entender las cosas de Dios. Porque en el tiempo pasado tuvimos tantos dirigentes santos que hicieron la dicha de los pueblos. San Luis, rey de Francia, San Fernando, rey de España, Santa Isabel, San Eduardo y muchos otros. Y porque se alimentaban del Evangelio y de la vida de los santos, del catecismo, no de basura de novelas y telenovelas. Desde Maquiavel inventó su príncipe neopagano, mentiroso, tramposo, etc. Intoxicó a los dirigentes, ellos intoxicaron a los pueblos. Aliméntense de lo católico, vida de los santos, catecismo, evangelio, libros buenos. Que los hermanos no se intoxiquen, todas esas fábulas de las películas, etcétera, no los ayudan ni ser humanamente buenos, ni cristianamente. Al contrario, causan sus ruinas. Que después de la cena quiten los celulares a los hijos. Que nadie vaya a su casa con su celular. Que nadie vaya a la cama mirando no sé qué. Salgan de todos los grupos, canales donde usted recibe basura. Cualquier disque amigo, pariente o colega te manda porquerías y basuras, que vaya al diablo. Del diablo viene, al diablo lleva. Si alguien te manda porquerías, es bien bloquear este número y eliminarlo. Bloquearlo para que ya no te mande, eliminarlo para que usted no tenga tentación de contactarlo. Cuidado. Entonces tenemos que crecer, abundar en caridad, en luz, en inteligencia, para que sepamos discernir lo que es mejor. Seamos sinceros, es decir, sin mezcla de bueno, malo, de mediocridad, etc. Hoy los católicos tienen ideas totalmente falsas, no católicas, lo que llamamos liberalismo, modernismo, relativismo. Católicos que quieren Sodoma y Gomorra, imagínense. Católicos que votan por gente pro aborto, imagínense, que tienen la cabeza. Es una mezcla tremenda. Tenemos católicos sinceros, es decir, sin mezcla, peca totalmente. Cuando usted tiene algo tóxico en tu vaso de leche, no es sincero, es mezclado, te intoxica. Entonces debemos ser sinceros e intachables, sin tacha, sin mancha, hasta el día de Cristo, llenos de frutos de justicia y de santidad, llenos de frutos de justicia. Así que, hermanos, nosotros los católicos debemos ser sal de la tierra, luz del mundo. No los demás, somos otros. Y hoy precisamente hay una tal decadencia en el catolicismo, tan mezcla de cosas falsas con unas buenas, que actualmente la gente va a las sectas, ahí descubre la luna. Descubren lo que tenían siendo católicos, pero manchado, tachado, mezclado. Ahí es el problema. Entonces, en resumen de esta lectura, San Pablo nos anima a defender la fe y confirmarnos nosotros y la gente en el Evangelio. Seamos apóstoles. En el trabajo, en la calle, en el tráfico, donde quiera que estemos, demos ejemplo. Imagínense usted está manejando y se echa sobre la gente como un furioso, como un poseído, como un tonto, y usted tiene el rosario ahí colgado, la Virgen ahí en su carro. ¿Qué piensa la gente de ti? ¿Qué estás haciendo? Con los vecinos, con los hermanos, con los demás. Somos cristianos, que hermanos. Por favor, lean el catecismo, lean el Evangelio, Nuevo Testamento, vean cómo deben actuar como cristianos para ayudar a estas pobres almas. Y después tenemos que abundar, dije, en luz, inteligencia y frutos de santidad. Eso es lo que dice
San Pablo esta carta a los filipenses, que es algo muy hermoso. Y hermanos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, 15 a 21, vemos algo tremendo, algo horrible. Los fariseos, los puestos buenos de ese tiempo, hipócritas y manchados, llenos de mentira, mire cómo hablan, mire lo que dicen. Quieren hacer una trampa a nuestro Señor, una trampa para poder acusarlo. Se presentan diciendo, ellos y los herodianos, los del rey, para poder acusar a Cristo. Maestro, sabemos que eres veraz, y es verdad, dicen la verdad, mire, pero son hipócritas. Quieren un poco endulzarlo para engañarlo. Sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios según la verdad, justo lo que dicen, y que no te cuidas de cosa alguna porque no miras a las personas de los hombres. Todo lo que dicen es maravilloso, adulación. Es verdad, pero cuidado, su fin es otro. Dinos pues, usted que es la verdad, que dice todo bien, dinos pues, ¿es lícito pagar tributo al César o no? Si dice sí, dicen ustedes, está con los romanos contra los judíos. Si dice no, ahí están los herodianos, la policía, ya lo acusan y a la cárcel. Mire cómo qué tramposos. En nuestro Señor, conociendo su perversidad, dice el Evangelio, conociendo su perversidad, su maldad, su hipocresía, les contesta de una manera muy firme: ¿por qué me tentáis hipócritas? Porque me pone una máscara. La hipócrita es la máscara que se hacen. ¿Por qué me tentáis hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le ofrecieron un denario. Y les dijo entonces Jesús: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Ellos contestan: del César. Y bien, pues dad al César, al gobierno, a la autoridad civil, política, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, que déjenme en paz. Ahí quedan, tiene la boca cerrada, ya tapada, no puede decir nada. Dad al César lo de César y a Dios lo de Dios. Que los hermanos hagamos una pequeña meditación acerca de este asunto del César, es el de las autoridades civiles. ¿Qué dice la doctrina católica acerca de esto? Bien, tenemos más bien deberes con el César. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, toda autoridad viene de Dios. Toda autoridad viene de Dios. No hay autoridad que no venga de Dios. Lo dice San Pablo muy claramente, capítulo 13 a los romanos. Toda autoridad viene de Dios. Por lo tanto, como cristianos, desde Cristo hasta la fecha, bien, tenemos obligaciones con la autoridad, puesto que Dios es orden y quiere orden en el mundo. Por eso hay familia, por eso hay jefes de tribu, por eso hay reyes, emperadores o presidentes de los gobiernos. Primer deber que tenemos es el respeto. El respeto. Segundo, la obediencia. El tercero, la oración. Y el cuarto, los impuestos. Veamos un poco esto. Puesto que toda autoridad viene de Dios, debemos respetar la autoridad civil, así como a todos sus agentes, porque son representantes de la majestad de Dios. La autoridad civil es más que lo que piensa actualmente la gente. La autoridad viene de Dios. Toda autoridad viene de Dios. Y quiero que todos obedezcan a lo que Dios ha ordenado. Por Dios rigen, gobiernan los reyes, dice Proverbios 8:15. Entonces, toda autoridad viene de Dios y todos deben someterse a las autoridades, dice San Pablo. Romanos capítulo 13. La autoridad civil ocupa el poder, sí, pero en nombre de Dios. La autoridad civil dice es lugarteniente de Dios. Ahora van a decir, pero padre, con los problemas que hay, sí, pero no olvidemos, los pueblos fueron intoxicados
por la rebeldía de Lutero. Lutero, al rebelarse con la autoridad de Dios, sembró todo el germen de los desórdenes civiles después. ¿Sí? El protestantismo rebelde a la autoridad religiosa, sacerdotal, episcopal de la iglesia, y bien después sembró el desorden civil, que vino después con las guerras civiles, las revoluciones, las matanzas, todas las cosas. Pero en teología católica dice, la autoridad civil ocupa el poder, sí, pero ocupa como lugarteniente de Dios. ¿Por qué? Porque dice San Pablo otra vez a los Romanos, capítulo 13, dice, la autoridad civil es ministro de Dios. Tiene la espada en la mano para castigar a los malos, frenar a los malos y proteger a los buenos. Ese es el fin de la autoridad. Proteger a los buenos, castigar a los malos. Este respeto nos eleva hasta Dios. No es permitida la adulación ni el vil servilismo, y nos pone en guardia frente a cualquier palabra o acto que pueda ofender a quien tiene la autoridad. Hoy todos juzgan, critiquen, hablan, etc. La autoridad viene de Dios. Este respeto nos eleva hacia Dios, no nos permite la adulación ni el servilismo, y nos pone en guardia también frente a cualquier palabra o acto que pudiese ofender a quien tiene la autoridad. Queridos hermanos, la gente hoy intoxicada con ideas totalmente falsas causa más problema que solución. La otra obligación que tenemos, además del respeto, es la obediencia, puesto que el soberano, el presidente o el rey o el dirigente ocupa el lugar de Dios, hay que obedecerle como al mismo Dios, es decir, hemos de ver a Dios en las órdenes y a las leyes justas y someternos a ellas porque Dios lo quiere. Lo manda Dios cuando dice mediante San Pablo, quien resiste a la autoridad, resiste a lo ordenado por Dios. Quien resiste a la autoridad, menosprecia la autoridad, resiste al orden de Dios. Otra vez el mismo capítulo 13 a los Romanos, muy, muy importante. Esta obediencia y respeto lo exige también el bien general, porque sin la obediencia no hay orden, ni paz, ni seguridad, sino una anarquía desastrosa. Después todo el mundo pierde. Notemos, sin embargo, que el respeto no tiene límites, pero sí los tiene la obediencia. El respeto no tiene límites, la obediencia sí. Es decir, que si la autoridad civil se sale de sus atribuciones o se extralimita en sus derechos pretendiendo exigir de nosotros cosas contrarias a la ley de Dios, entonces obedecer sería una debilidad culpable y resistir un acto bueno. ¿Por qué? Y porque dice San Pedro, mejor obedecer a Dios que a los hombres. Hechos 5:29. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Cuidado. Por ejemplo, los primeros cristianos, y San Pablo lo dice, pido oraciones, súplicas para todos los hombres, especialmente por los que tienen autoridad. Su carta a Timoteo. ¿Quién tiene la autoridad? Emperadores romanos, paganos. Les obedecían, le hacían caso, pagaban sus impuestos, todo respeto. La única resistencia que tenían cuando el César les pedía de hacer sacrificios a los ídolos. Ahí dice, no podemos. Entonces debemos escuchar, hacer caso en todo, menos cuando va contra la ley de Dios. Supongamos en un país permitieron el aborto, ¿sí? Asesinato de los inocentes, Sodoma y Gomorra, y obligan a un doctor o una enfermera católica de cooperar en esto, bien, tiene todo el derecho y el deber de decir no. Objeción de conciencia, ¿ok? Entonces, respeto total, obediencia sí, siempre y cuando que no vaya contra la ley de Dios. Ahora, cuidado, hoy la gente no tiene de las cosas, sí, pero hay cosas, problemas, injusticias, espérese. Esto no es así. Cumpla con tu deber. ¿Te impide de adorar a tu Dios? Sí, entonces tienes derecho de resistir. ¿No te impide? Hace bien. Bien, entonces tenemos que
obedecer a Dios mediante las autoridades, siempre y cuando que lo que mandan no sea de pecado. Nosotros hemos de pagar al Estado los tributos, dar nuestra libertad, la flor de nuestra juventud, hasta nuestra sangre si necesario, pero jamás en nuestra conciencia. No, la conciencia no podemos. ¿Por qué? Porque Dios arriba de todo. Por ejemplo, Juan Bautista, ¿por qué fue matado? Y por qué decía que no está permitido al rey de tener una mujer que no era su esposa. Otro deber que tenemos es la oración. Entonces, obediencia, respeto y oración. Debemos orar por los que están investidos del poder. San Pablo dice en su carta a Timoteo 2:1, dice esto: pido oraciones, súplicas, acciones de gracias y suplicaciones por todos los hombres, especialmente por los que tienen autoridad. ¿Por qué? Para que tengamos tiempo tranquilo. Oraciones, súplicas, peticiones por todos los hombres, especialmente por los que tienen autoridad. Por otra parte, es muy justo que por ellos, las autoridades, se pida, porque cuanto más pesada y difícil es su carga, más necesitan del auxilio de Dios para gobernar bien a su pueblo. Lo que, hermanos, hoy, como dije, la sociedad está intoxicada, no actúa cristianamente. Mientras más es pesada la carga de las autoridades, sea de la iglesia, sea del Estado, más tenemos que rezar por ellos, para que obran bien. Cuidado, la oración que se hace por las autoridades, sea de la iglesia, sea del Estado, no es para que sigan cuando no andan como debería ser. Se pide para que hagan menos mal, para que hagan mejor, para que hagan el bien. San Pablo dice, pido oraciones, súplicas para todos los hombres, especialmente por los que tienen autoridad, para que tengamos tiempo tranquilo. Paz, tranquilidad, prosperidad. Entonces aquí, repito, esto es importante, es muy justo que se hagan oraciones, peticiones por las autoridades, porque cuanto más pesada y difícil es su carga, más necesitan del auxilio de Dios para gobernar bien a sus súbditos. Así hacían los primeros cristianos de los primeros siglos, oraban por los emperadores paganos que los perseguían. Oraban por ellos. San Ignacio de Loyola, por ejemplo, dice la historia que 2 veces al día hacía oraciones, peticiones por el Papa y por el rey Felipe II. 2 veces al día. Hoy nos han acostumbrado a criticar y criticar y juzgar y criticar, hinchándonos y no cumpliendo con ese deber. Oraciones, peticiones, súplicas. Y finalmente, cuarto deber son los impuestos. Den a César lo de César, a Dios los de Dios. Es Jesús quien lo manda. En cierta ocasión vinieron los colectores de impuestos a pedir a Jesús el impuesto. ¿Sí? Y Jesús, que es Dios, ¿qué impuesto va a pagar? Y bien, lo pagó. Mandó a San Pedro diciendo, vaya a pescar en el mar. El primer pez que agarras, en su boca hay una moneda de oro, tómala y pague tu impuesto, el tuyo y el mío. Nuestro Dios dio el ejemplo. Entonces Jesús pagó su impuesto. Es justo que los súbditos, los ciudadanos paguen el impuesto para que el gobierno pueda atender a todas las cargas públicas, a la defensa del Estado, a la protección y a la seguridad de los ciudadanos. San Pablo lo dice otra vez, Romanos capítulo 13, dice, paguen impuesto al quien deben impuesto, etcétera, cada quien lo suyo, paguen lo que tiene que pagar a cada uno. Pecaríamos pues contra la justicia si nos sustrajésemos a la obligación de pagar los impuestos. Estos deberes son de todos los países hermanos y todos los tiempos. Un buen cristiano está obligado a someterse a ellos para obedecer a Dios y merecer el cielo y favorecer el orden, la paz en la sociedad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.